Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al leer este pasaje y al leer el Nuevo Testamento, hay algo que queda claro, y es la centralidad de la palabra de Dios, el lugar que ocupa la palabra del Señor. Era importante en todos los niveles. Cuando miramos desde el libro de los Hechos, desde el comienzo de la iglesia primitiva, y desde la experiencia de los primeros creyentes. Era importante a nivel personal. Cuando miramos en 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le deja un encargo, que se ocupara en lo personal, ¿no? Le está hablando a él de que se ocupara de leer la palabra, de exhortar a través de la palabra y de enseñar a través de la palabra. Pero verdaderamente también es importante a nivel congregacional, para que la podamos tomar en cuenta. En Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero comienza diciendo, pero la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y a través de esta palabra poder verdaderamente exhortarnos, animarnos unos a otros en toda sabiduría espiritual a través de la palabra y a través del Espíritu, y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Por supuesto, esto también tiene que ver a nivel ministerial, cuando nos toca mirar esto a través de la responsabilidad de un ministerio dentro del servicio cristiano. En 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense de qué manera le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo cómo debía ministrar, en qué punto debía estar la palabra en su ministerio. Debía predicarla, pero redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia, con toda doctrina. Era necesario que aquel que ocupara tal vez un ministerio pudiera realmente estar lleno de la palabra del Señor. Y como bien dice aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, que pueda ser alguien que sepa usar bien la palabra de verdad, la palabra de verdad. Y esto es algo maravilloso. Por eso es que es tan importante. A veces parece que insistimos en la palabra, ¿no? Y hay algunos que a lo mejor no les parece que sea tan necesario, tan importante que esto realmente lo tengamos en cuenta. Tenemos que ver que los apóstoles habían observado realmente este punto y realmente habían puesto el interés en esto. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 6, los versos 2 al 4, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto me está haciendo una reverberancia que no me deja esto. Gracias. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, dice, para servir a las mesas.
Se ve que era tal el movimiento en el comienzo de la iglesia primitiva que los apóstoles estaban ocupados en un montón de cosas y se ve que de alguna manera estaban descuidando la palabra, el dar la palabra. Y esto realmente el Señor les habrá llamado la atención. Entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, ahí está, estamos mejor, gracias. A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos sabían que era necesario, era importante. Sabemos que estamos en un tiempo donde hoy no se le da este valor a la palabra. Es decir, hay muchos que inclusive no usan la palabra de Dios. Predican sin leer la palabra. Y muchas veces solamente dan una pequeña referencia de la palabra y después todo lo demás son experiencias personales, son recursos, yo diría, recursos de la carne, ¿no? Pero la importancia de poder realmente observar con cuidado, con atención, la palabra del Señor. Hay 3 cosas que están muy cerca una de otra. La primera es leer la Biblia. La segunda es estudiar o escudriñar la Biblia. Y la tercera es predicar o enseñar la palabra del Señor. Estas 3 cosas no podían faltar, no pueden faltar en la iglesia. Amén. Primeramente, el leer la palabra. Cuando hablamos de leer la palabra, y especialmente cuando nos referimos a lo personal, ¿no? Aquellos creyentes nuevos o que recién comienzan en el camino del Señor, el apóstol Pedro dice que deben desear como niños recién nacidos. Aquí dice, haciendo, digamos, uso de un lenguaje metafórico, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitaban los creyentes, los que se agregaban y se añadían a la iglesia, la palabra del Señor, ese alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada, sino la verdadera palabra del Señor para poder crecer para salvación. Amén. Ellos recién habían llegado al camino del Señor, pero debían comenzar a alimentarse, a crecer espiritualmente para afianzar esta salvación en sus vidas. También es el alimento sólido para los que ya son o deben ser creyentes maduros. Yo a veces digo que a veces el creyente no es maduro, sino es más duro. Y ahí hay que tener cuidado, porque en realidad necesitamos alcanzar la madurez cristiana. Y aquí, en este sentido, vemos que en realidad, y lo dice la carta a los Hebreos, no habla de la leche espiritual. No habla de la leche espiritual, sino que habla del alimento sólido. Amén. Cuando leemos en la carta a los Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, yo quiero parar un segundito acá nada más. A veces dice, bueno, el tiempo no importa, no tiene mucho que ver el tiempo con el crecimiento. Y yo digo, sí tiene que ver el tiempo con el crecimiento. Y acá lo dice la palabra. Y acá lo está diciendo. Porque después, debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, es decir, de estar en el camino y ya estar fortalecidos, crecidos, con cierta madurez y conocimiento de la palabra, debieran ya ser maestros o por lo menos ocupar un ministerio. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Parece que tenemos que volver al ABC, ¿no? Tenemos que volver al principio, a lo de la leche espiritual, o como decía nuestro pastor, a la mamadera. Y en vez de comer el sustancioso alimento sólido, volver a la leche espiritual. Y sabéis
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, dice, y no de alimento sólido. Fíjese, ¿hemos analizado en relación con nuestra vida esto? No sé cuánto tiempo hace que está en el camino del Señor, pero a veces nos hemos tomado esto, no importa, yo hace tantos años, pero el tiempo no importa en el camino del Señor. Mire, yo le diría que importa. No es que es proporcional el crecimiento al tiempo que estamos en el camino, porque si no lo sabemos aprovechar y si no nos hemos ocupado de nuestra vida espiritual y de nuestro crecimiento espiritual para poder realmente ser creyentes maduros, evidentemente podemos estar 50 años en la iglesia y vamos a seguir con la mamadera. Y todo aquel que participa de la leche, dice el texto, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, aunque sea medio viejo, es niño en la palabra. Aunque ya haga mucho tiempo que está en el camino del Señor, sin embargo, no ha alcanzado a crecer y no ha alcanzado a madurar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Esto es muy, muy claro, ¿no? Lo que dice acá la palabra del Señor. ¿Cómo nos miramos al espejo de la palabra? ¿Cómo se ve? ¿Qué ve cuando mira a la luz de este texto? ¿Cómo se ve en el espejo de la palabra? ¿Como un niño o como un adulto? ¿Como alguien que necesita la leche espiritual o como alguien que está crecido y que puede realmente ministrar y puede ser realmente un elemento de bendición dentro de la comunidad del reino para poder ser de edificación? Entonces, qué importante, ¿no?, que prestemos atención a la palabra del Señor, porque de acuerdo a cómo estemos es el alimento que recibimos. Si no crecemos, y bueno, nos vamos a contentar solamente con la leche espiritual. ¿Cuánto hace que está en el camino? Y hace como 30 años. Pero todavía está con el biberón, está con la leche espiritual. Y cuando hay una palabra un poco más fuerte de la palabra, de la enseñanza bíblica, parece que se le atraganta. No vio ningún creyente atragantado por ahí con la palabra, porque no lo puede digerir. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Cuánto tiempo hace que estoy? ¿Ya debería ser más crecido? ¿Ya debería estar en otro nivel en el sentido del crecimiento y de la madurez? Esto es algo importante. El tiempo tiene que ver justamente porque lo hemos leído recién en la palabra del Señor. Por tanto, tenemos que abundar en la lectura de la palabra del Señor. A nivel personal, tenemos que dedicarle el tiempo. ¿Usted dedica tiempo en la semana a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Hay quienes dedican tiempo. Aunque tengan trabajo y tengan muchas cosas que hacer, dedican un tiempo a leer la palabra del Señor. Algunos la leen a la mañana, otros la leen a la noche, otros la leen, no importa. Pero el poder dedicar un tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Necesitamos ese contacto, exponernos a la palabra de Dios. A nivel congregación, lo mismo, la congregación necesita la palabra del Señor. Necesita la gracia del Espíritu, necesita ser lleno del Espíritu Santo, todo lo demás. Pero todo lo que se va a manifestar en nuestra vida viene a ser el cumplimiento de lo que dice la palabra. ¿O no es así? Claro. Y el Espíritu Santo va a ir obrando a través de la palabra. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios? ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu. Es decir, es el arma con que el Espíritu puede actuar.
Entonces que el Señor nos ayude y que a nivel congregación también podamos reunirnos a estudiar la palabra. Por supuesto, esto nos toca a todos, ¿no? No solamente a los hermanos de la congregación, sino también a los que tienen tal vez un ministerio en la palabra. El pastor tiene que encabezar la lista, pero después de ahí en adelante, los maestros, los diáconos, supervisores, músicos, los obreros, los evangelistas. ¿O no es así, hermanos? Todo aquel que está ministrando necesita conocer la palabra del Señor. Si no, ¿qué le vamos a decir a otro? ¿Le vamos a hablar de qué? ¿Con qué base? ¿Con qué sustento? Y si esperamos que el Espíritu Santo entonces use mi vida para que a través de mi palabra, y si no tengo nada adentro. A veces pensamos que el Espíritu Santo va a poner palabras, sí, nos va a hacer recordar lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que tenemos adentro del corazón. Y cuando llegue el momento, esa palabra el Espíritu la va a traer y va a ser de bendición. Va a ser una obra maravillosa. Pero si no hay nada adentro, ¿no hay con qué? No hay con qué. El apóstol Pedro también habló acerca de esto. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Ah, mira, hay un profeta por ahí que ese le dice hasta lo que comió el año pasado. Veo que se usa mucho ahora, ¿no? Está el profeta, está el que le adivina todo lo que es, lo que hizo, lo que... Entonces Pedro dice, tenemos nosotros la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia, la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos realmente leer la palabra, incorporar la palabra de Dios a nuestra vida. No leerla como si fuera un diario o un... No. Leerla y poner todo el sentido en esa lectura. Avanzamos el paso y decimos no solo leer, necesitamos también estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Porque decimos, bueno, no, pero yo leo la palabra y si no, a veces invitamos a los hermanos que vengan al curso bíblico, a la escuela bíblica, a la escuela dominical, al instituto bíblico, pero dice, yo leo la Biblia en casa. Pregunto, ¿alcanza? Hay algunos que no están en duda, me parece. Yo le digo que no le va a alcanzar. Necesita aprender. Así que es bueno leer la Biblia, pero debemos escudriñar. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo creo que necesitamos tomar conciencia de que debemos participar de esa profundización en el estudio de la palabra. Tengo que decir, y lo digo con cierta pena, no todos van al instituto bíblico, pero tampoco todos vienen a la escuela bíblica o a la escuela dominical. ¿No es así? ¿Porque ya sabemos todo? No. ¿O porque nos hemos autoconvencido de que leo la Biblia en casa y listo, o escucho algún predicador de no sé dónde por YouTube? Tenga cuidado, porque hay de todo.
Entonces, ¿qué mejor que poder participar en la iglesia de lo que la iglesia en realidad está ofreciendo? Hay personas que tienen que ir a un instituto bíblico y tienen que viajar 2 o 3 horas para llegar, nosotros la tenemos acá enfrente. Había una necesidad de poner en la escuela bíblica, la escuela dominical, y tenemos la escuela dominical todos los domingos a las 5 de la tarde. ¿Y? ¿Y? ¿Qué dice? ¿Por casa cómo andamos? ¿Cuántos son alumnos de la escuela dominical? Hay muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. Muy poquitos. Entonces, necesitamos profundizar, estudiar. Nos gusta cuando alguien nos da una explicación. Hoy escuchábamos la explicación y dijimos cuántas cosas, ¿no?, podemos descubrir cuando estudiamos la palabra, pero tenemos que exponernos a eso. Necesitamos aprovechar. Entonces, que el Señor nos ayude para poder realmente estudiar la palabra del Señor. Qué lindo sería los domingos a la tarde tener un grupo interesante de hermanos, ¿no?, que vienen a estudiar la palabra del Señor. Más que estudiar, a compartirla y profundizarla juntamente con el que da la lección. Y son cosas que son bíblicas, directas, que nos ayudan, que nos hacen crecer, que nos hacen comprender lo que dice la palabra y lo que Dios tiene para nosotros a través de la palabra. Es muy lindo festejar el mes de la Biblia, pero ¿cómo lo festejo? Es como decimos el Día de la Madre, todo el año es el Día de la Madre. Y el Día de la Biblia, el mes de la Biblia fue septiembre y fue muy lindo. Se han hecho esfuerzos especiales y hoy principalmente porque cerramos esta celebración, pero dijimos, bueno, ahora se terminó el mes de la Biblia, la meto otra vez en el... Ya no tengo que leerme un libro en la semana. No, necesitamos realmente de la palabra del Señor. Amén. No le voy a echar la culpa a la pandemia, discúlpenme. Ya le echamos varias cosas a la pandemia, ¿no? Ya le echamos varias culpas a la pandemia y sí, ha tenido cierto efecto y hay algunos que quedaron medio retardados, retardados en el sentido de lentos en reaccionar, y realmente, bueno, pero ya pasó, ¿eh? ¿Cuánto hace que terminó la pandemia? 3 años. Entonces, que el Señor nos ayude. Todo esto es para recapacitar, ¿no?, ya que estamos en pro de poder concientizarnos en la necesidad que tenemos de esto maravilloso que es la palabra del Señor. Es el tesoro más grande que tenemos, ¿no? Es el tesoro más grande que tenemos, la palabra del Señor. Y que tenemos el privilegio de tener libertad para venir a estudiar la palabra del Señor, para leerla, para llevarla, para... en otros lugares directamente no lo pueden hacer. Entonces, que el Señor nos ayude para que verdaderamente podamos tener hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. ¿Usted tiene hambre y sed de la palabra del Señor? ¿Usted se comería ahora un choripán? Me parece que vemos con más sagrado la segunda, ¿no? Parece que la anterior parece que era media de dejano. Tiene hambre y sed de la palabra. Amén. Si quiere comer un choripán, parece que se le prendieron. Bueno, mayor a eso tiene que ser nuestro deseo y anhelo por la palabra del Señor. La última cosa que quiero compartir es la necesidad de predicar y de enseñar la palabra del Señor. Entre lo que se ordenó, entre lo que Jesús ordenó y dejó a los discípulos, están las dos cosas. Cuando leemos en el Evangelio de Marcos, dice que el Señor les dijo, id, Marcos 16:15, un texto tan conocido, id por todo el mundo y predicad
el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando este mismo pasaje lo leemos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Enseñando, predicando y enseñando. Predicando y enseñando. La prédica es como que despierta, ¿no? La prédica tiene un sentido de una espontaneidad, ¿no? Viene la prédica, viene un toque del Espíritu y uno parece que después de despertar en algo, pero la enseñanza nos sumerge en escudriñar, en meditar, profundizar en la palabra del Señor para que esa palabra pueda enriquecer nuestra vida espiritual y podamos ser verdaderamente fortalecidos por el Señor. Qué lindo esto, ¿no? ¿Usted predica la palabra del Señor? No, pues yo no soy pastor. No hace falta que sea pastor. Usted puede hablarle del Señor y puede compartir el mensaje del Señor con toda la gente que no conoce al Señor y que le rodea, ¿no? Necesitamos tener esa cuestión. La estabilidad, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia dependen en gran manera de la enseñanza, de la predicación y la observación de la palabra del Señor. Dice muy claro el apóstol Pablo que llegarían tiempos donde se iba a venir tiempo difícil, iba a venir la apostasía. Y créame, hermano, y usted lo sabe, que esos tiempos difíciles ya vinieron, ya están acá. Esos tiempos difíciles vinieron. Quiero leer para terminar en 2 de Timoteo 4, 1 al 5, dice, te encarezco, le dice. Y fíjese la solemnidad de este encarecer de Pablo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire cómo lo compromete. No le dice, mirá, si podés, si tenés ganas, no sé, si no. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Tiene importancia eso o no? Si alguien nos dice eso, nos está diciendo algo grande, ¿no? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, siempre. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, quiere decir, no la van a soportar, la sana doctrina, no les va a gustar, no la soportan, a eso no me gusta. En vez de comer el churrasco, quiero el chupetín. No le gusta la palabra, no la soporta. Entonces no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír lo que ellos quieren, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Apartarán de la verdad el oído, no oirán más la verdad. No les va a atraer oír la verdad, no quieren más oír la verdad. Y se volverán a las fábulas, a las cosas inventadas, a las cosas inventadas por los hombres. Entonces le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos nosotros a enfrentar este tiempo que nos toca vivir? ¿Somos conscientes de que estamos viviendo este tiempo o estamos adormecidos? Despierta tú que duermes, dice la palabra, ¿no? Estamos mirando lo que dice la palabra, nos dice qué cosas iban a suceder y hoy están sucediendo, despabilémonos. ¿Y qué debemos hacer? Y debemos
mirar la palabra con atención. Porque se levantarán y se han levantado y se seguirán levantando falsas enseñanzas, profecías, falsas iglesias, falsos pastores, falsos maestros, que van a predicar lo que la gente quiere oír. Entonces ahí usted va a ver que hay miles de personas, porque les gusta escuchar lo que quieren oír. Pero nosotros debemos predicar lo que dice la palabra del Señor. Debemos mirar, conocer la palabra del Señor. Estamos viviendo en un tiempo difícil, pero el Señor ha prometido que aún en este tiempo nos va a llenar de la gracia de su Espíritu Santo para que podamos ser una bendición y una luz en medio de las tinieblas. Que vamos a ser sal en medio de un mundo insípido que no tiene sabor a nada. Amén, hermanos. Y que el Señor nos ayude para que podamos afirmarnos en esta verdad y podamos realmente ser verdaderos siervos y siervas para la gloria y para la honra del Señor. ¿Está dispuesto usted a ser un siervo del Señor, una sierva del Señor? ¿Está dispuesto a servir? No, yo soy un miembro nada más de la iglesia. No, todos tenemos que servir al Señor. Dios nos ha llamado a todos con un propósito. Y ese propósito es que podamos cumplir el hecho de llevar, compartir, predicar, anunciar, enseñar la palabra del Señor. Hay muchas formas a través de las cuales podemos compartir la palabra del Señor. ¿O no es así? Muchas maneras. Y muchas almas que no conocen al Señor, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Cristo, van a poder conocerlo y van a sentir la necesidad de poder realmente acercarse a los pies del Señor para recibir la salvación. Gloria sea el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor. Gracias por su palabra, por este tiempo que nos da el Señor de poder realmente enfocarnos en la importancia que le tenemos que dar a la palabra del Señor. Todo pasará, hermanos, cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Amén.